Lo que lo impulsó a salirse, que a muchos les pasa, es necesito dinero. Sin duda, por más que me esfuerce aquí, no voy a tener lo que puedo tener allá si me esfuerzo lo mismo. Muchos cambiamos de residencia, inclusive de país, porque andamos buscando mejor calidad de vida, algo diferente para nuestros hijos, inclusive tenemos ideas de negocio. Pero siempre nos traemos con nosotros nuestra forma de vida y creemos que cruzar la frontera, eso es el reto. No, el reto es adaptarte en donde estás, costumbres, forma de vida, inclusive el lenguaje. Si te está sucediendo esto, quédate con nosotros porque de eso vamos a hablar en este podcast. Recuerda, no es terapia, pero ayuda. ¿Qué tan complicado es adaptarte o tomar la decisión de regresarte? ¿O cuándo es el momento de regresarte? O a lo mejor no irte es la forma de llegar, Harry. ¿Cómo ves esto? Bueno, hoy estás tocando un tema que la verdad me sorprende porque creo que es una de la mayoría de las quejas que tenemos todos los inmigrantes cuando llegamos a un país. Y a veces uno se confunde y uno se cree que qué tan importante o qué tan necesario es traer nuestros países a países ajenos de nosotros. Como por ejemplo, como tú y yo que vivimos en los Estados Unidos, de siempre traer a nuestro país y adaptar nuestro país en un país que no es de nosotros. Empecemos por las costumbres. Algo muy fuerte, el idioma. Lo que dejas. Porque siempre estamos viviendo en ese tema, Harry, de lo que dejas, pero poco abrimos las opciones a lo que vas a obtener luego. Pero antes de que tú me toques ese tema, porque para podernos mudar, discúlpame, que tomes la decisión primero para irte a un país, es porque estás buscando nuevas oportunidades, ¿no? Sin duda. Y entonces estás en tu cabeza diciendo, no, yo voy por mis nuevas oportunidades, voy por dinero, voy por darle mejores cosas a mi familia, entonces vas con todo ese espíritu a ese país. Ese es tu primer pivote que tienes, ¿no? Que vas. Pues yo creo que todo parte como que en una mezcla de sueños, ¿Sí? necesidades y un poco de valentía, o más bien un chingo de valentía, para ir por tus sueños. Y obviamente que la mayoría de los impulsos pues es una necesidad, ya sea emocional, ya sea económica, pero uno anda buscando como que, a ver, ¿cómo logro esto que tengo en mente? Y muchas veces tenemos esa incertidumbre, Harry, pero a la vez pues esa y aparte es pues para muchos, es para valientes dejar tu país. Sí, no es para cualquiera. Debe ser complicado tomar primero la decisión de dejar todo tu mundo y migrarte. Sí, porque además, ¿por qué tomarían esa decisión? Principalmente, ¿por qué lo toman? Mira, te voy a poner mi caso. Sí. Existe una combinación. En mi caso es un poco diferente porque pues yo nací aquí en Estados Unidos. Ok. Pero toda mi vida, todos mis amigos están en México. Mi grupo, con los que me siento cómodo compartiendo. Ok. Dejar eso, pues sí dolió mucho. Y sobre todo, pero yo como venía mucho a Estados Unidos, Harry, pues yo veía la oportunidad, como dice Sócrates, o sea, hasta que no ves un cable derecho puedes entender uno chueco. ¿A qué me refiero con eso? De que tenemos un estilo y una forma de vida. Y no puede ser que esté bien o mal, simplemente es en la que estás acostumbrado a vivir. Pero como yo venía y vivía y experimentaba el verano en Estados Unidos, pues yo sí podía tener sana y con mucho cariño la comparación. O sea, yo sí podía entender la diferencia entre México y Estados Unidos. Entonces, ¿pero qué veo, por ejemplo, en el tema de mi papá? Pues era una necesidad económica. Por más que me esfuerce aquí, no voy a tener lo que puedo tener allá si me esfuerzo lo mismo. Entonces tú eres segunda generación. Yo soy segunda generación. Entonces, primera generación, como es tu papá, lo que lo impulsó a salirse, que a muchos les pasa, es necesito dinero. Sin duda, mi papá, te voy a platicar una anécdota que él cuenta. Él trabajaba, por ejemplo, en Ciudad Guzmán, de donde yo soy, Ciudad Guzmán, Jalisco, a escasas kilómetros, 30, 40 kilómetros, hay una fábrica de papel
antes era paraestatal, que se llamaba el pueblo, se llama Atenquique el pueblo, y la fábrica todo el mundo la conocemos como la fábrica de papel de Atenquique. Ya. Entonces cortaban los árboles, pero los cortaban en las barrancas. Entonces los tenían que hacer rajas y subirla a la brecha donde llegaban los camiones y estivaban las rajas, los pedacitos de madera de los arbolotes, bajaban a la fábrica y hacían esos rollos de papel estraza. Ya. Entonces mi papá eso era lo que hacía. Él trabajaba en la sierra. Como muchos que los así están en la sierra trabajando. No, y durísimo. Y se quedaba hasta 15 días, 20 días sin bajar al pueblo porque tenía que trabajar. Entonces él aventajaba sacando la raja con mis tíos, pero el pago era mínimo. Pues era mínimo. Entonces él empieza... ¿Pero estaba soltero ahí? Él estaba soltero ahí. Ok. Y entonces vienen las fiestas del pueblo y mi papá se queda en la sierra semanas trabajando para juntar dinero y ya era novio de mi mamá y salir a caminar al jardín. En mi pueblo se usa que los hombres, bueno, se usaba ya, ¿no? Pero caminaban para un lado y las mujeres para el otro. Sí, para conquistarlas. Entonces, y ya cuando te apalabrabas, entonces le invitabas a caminar por fuera y bueno, pues ahí ya empezaba el tema más romanticón. Entonces mi papá ya era novio de mi mamá. Entonces él se queda rajando rajando madera, y cuando viene a cobrar sus semanas, pues resulta que por la necesidad de la familia, mi papá es el mayor de los hombres de 11, pues mi abuela y mi abuelo ya habían cobrado. Entonces no había dinero. No, bueno, con razón se quiso mudar. No, imagínate. Y entonces mi mamá le pide que le compre uno de esos plátanos maduros que venden en el jardín, y mi papá no traía dinero. Y a la vuelta, mi mamá agarra la onda y dice, ¿sabes qué? Pues no trae dinero. Y ahí es cuando él toma la decisión de venirse a Estados Unidos. O sea, una opción económica, sin duda. Que eso le pasa a la mayoría de los hispanos cuando deciden inmigrar a otros países, principalmente en Estados Unidos, donde nosotros vivimos. Pero entonces empieza a ver, independientemente que es una necesidad económica para poder ayudar a su familia y para ellos mismos, pero entonces ocurre dos líneas importantes, que es una la expectativa y otra cosa que lo que es la realidad. Porque una vez, haciendo yo un cortometraje, siempre dije que la gran mentira del sueño americano no es del americano, es de nosotros los hispanos, Sí, claro. que nos creemos ese sueño americano, que es una verdadera mentira. La mentira de, pues sí, puedes obtener muchas cosas, pero cuando regresas a tus países, nunca le cuentas a los demás, oye, mira cómo me fue a mí primero antes de llegar lo bien a mi país. Mira, te voy a decir algo. Tal como mentira, es como que una pesadilla. Es que la realidad es que nadie cuenta eso. No, mira, es que ese es el error. Porque mira, bien sencillo. Yo una vez platicaba con alguien que tenía, y era un gringo, y tenía una filosofía muy importante. Cuando lo conocí me dijo, a ver, Javi, ¿cuál es tu plan? Si tu plan es regresarte a tu país pronto, ojo, trabaja duro, sé inteligente en tus inversiones y en tus gastos, haz lo que tengas que hacer y regrésate. Y eso es si te piensas regresar, pero si te piensas quedar, haz las cosas bien, o sea, avienta anclas y ponte a estudiar inglés y aprende a vivir como se vive en los Estados Unidos. Entonces a veces no tenemos claro, y esto es algo que nos pasa a todos, añoramos con regresar, pero no queremos regresar. Entonces estás como que en el bimbalete, y ahí es donde se rompe esta magia. Te cuento, mucha gente mandamos dinero para hacer la casa que nunca vamos a vivir. Ay, no sabes, eso, yo tengo historias que me sorprende de la cantidad de dinero que mandamos, pero no puedes regresar, y eso que le invierta es plata. Entonces me estás diciendo que las expectativas que uno tiene como hispano o como inmigrante son muchas, pero cuando uno llega la realidad es otra, porque tú me podrás decir, oye, porque así llega el inmigrante, voy por unos 3, 4, 5 años a lo mucho y me regreso. Sí. ¿Y sabes qué sucede? Que no se regresan, se quedan. Entonces, dentro de las expectativas, pues puede ser que obtengas, pero la realidad para poderse uno mantener, convivir en un país que es ajeno,
es totalmente diferente. Y difícil, Harry. Y difícil. Yo te puedo platicar que conozco gente que ha hecho cosas en este país que jamás se hubiera imaginado que tenía que hacer en su país. Y me refiero a trabajos, O sea, a sacrificios, sí. a todo. Entonces, mira, yo creo que es un gran tema para nosotros los hispanos o los mexicanos, bueno, todos los latinos, porque tenemos el corazón muy dividido, pero aparte estamos viviendo dos mundos y dos situaciones complicadas. Porque vivimos todo lo que dejamos y no aterrizamos en una vida aquí. Pero perdóname, Javi, lo que me estás diciendo, hay dos cosas importantes. Que cuando tú decides emigrar, una de las cosas, o dos de las cosas que más nos pesan a nosotros, dime si me equivoco, es la soledad y la nostalgia. Sí. Es muy fuerte porque vienes sin familia, vienes solo, ok, ganas el efectivo, inviertes mucho afuera. Entonces lo que tú quieres, por ejemplo en mi lado, que es el entretenimiento como actor, por eso a la gente le gusta las telenovelas, porque ven la añoranza de las telenovelas de Sí. el mercadito, las Sí. tortillas y todo eso. Entonces como que internamente nosotros como latinos nos implica que la soledad nostalgia, que es tan fuerte, nos obliga a que tenemos que traer nuestro pedazo de tierra a este país. Harry, lo que acabas de decir es la madre de unos problemas y de una enfermedad mental muy importante cuando, imagínate, una persona que trabaja, vamos a decir, en la construcción o en landscaping o que su compañía es de temporada. Entonces imagínate en un invierno donde está nevado y no hay trabajo. Que eso nunca te pasaba en tu país, ¿eh? Eso no te pasaba. Porque no conocías eso. Entonces, no hay trabajo. Entonces estás en un departamento compartiendo con un grupo de amigos o compañeros del trabajo. ¿Y qué haces toda la semana? Número uno, pues no estás ganando, vives de los ahorros o de lo que mandaste. Entonces viene esa soledad y viene esa depresión. Entonces hay un dato, no lo tengo, pero te lo voy a buscar, porque tenemos esa enfermedad de la depresión en invierno con la gente que no está produciendo, están los solos. Y no nomás estás solo. Si dejaste a tus padres y a tus hermanos, pues es duro. Quiere decir que pues estás joven. Sí. Pero si dejaste a tu esposa y a los hijos, Todavía más fuerte. imagínate. Te lo digo porque ese es un sentimiento que nosotros tuvimos todo el tiempo. O sea, hasta que tuve yo veintitantos años, 21, 22, que me vine otra vez a encontrarme con mi papá, porque prácticamente yo no lo veía. Entonces yo me pongo a pensar, el hombre, imagínate, solo, pensando en sus hijos, cómo están, invierno, nevado, del trabajo a la casa, y si no hay trabajo solamente, y ahí vienen muchos vicios, ahí viene la depresión, ahí viene una tristeza. Imagínate, ahorita tenemos la facilidad de pues una videollamada y te das cuenta un poco más, pero antes... Entonces sí son temas muy, muy difíciles de los que vivimos acá. Y junta eso con que tener amistades o amigos aquí es muy difícil, o sea, porque desconoces a todo el mundo, no sabes si es bueno, si es malo, pero sobre todo la nostalgia y la soledad que nos va pesando, nos gana el dinero. Nos gana el dinero, perdóname. Sí, no. Y el dinero, eso es lo que nos mantiene, y entonces lo que tratamos nosotros es prefabricar de alguna manera nuestro país aquí en los Estados Unidos, pero no sé si estás de acuerdo, se nos empieza a dificultar avanzar. Aquí viene, no, tienes toda la razón. Mira, aquí viene una gran pregunta. ¿Para qué? Es que no sabemos para qué venimos. Porque sabemos... Bueno, primero a ganar dinero, ¿no? No, eso es por qué venimos. Ok. Entonces, ¿para qué venimos? Entonces, para cumplir un sueño que vas postergando, alejando. Entonces, sí es muy importante tener mucho cuidado. Te lo digo porque, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando llegué aquí, a Estados Unidos, me metí a la universidad, y es el ESL, a un colegio. Sí. Y por consecuente, como era English as Second Language, entonces la maestra sabía que veníamos todos éramos foráneos, coreanos, italianos, rusos, había muchos rusos, solamente 2 mexicanos. Entonces todos traíamos este sentimiento de nostalgia de que todo lo que
dejamos en nuestra tierra y la maestra nos hizo una dinámica, Harry, nos dijo, a ver, investiguen de lo que más extraña de su país, investiguen. Y yo me acuerdo mucho de una compañera coreana que ella decía, lo que pasa es que todo el mundo aquí es obeso, están gorditos. Y ella no, ella estaba muy atlética y ella jugaba voleibol. Claro. Entonces dijo, es que aquí todo el mundo está grande y comen feo y esto y el otro y las papotas, las hamburguesas. Entonces ella dijo, nadie juega vóley y nadie es atlético en Chicago. Entonces su tarea fue buscar ese tipo de personas, la gente que juegue vóley y que tengan buen cuerpo y que coman sano. Entonces ella nos trajo una dinámica que fuimos a ver un torneo de voleibol playero en la orilla del lago Michigan. Sí. Y había como unas 40 canchas de voleibol playero. Y nos inscribimos los de la escuela, armamos nuestro equipo y no, hombre, a mitad del verano, o sea, ella se involucró tanto que hizo su propia liga y toda esa onda porque encontró gente afín. Lo que pasa, Harry, que muchas veces no investigas. Por ejemplo, tú en la actuación, academias, Broadway, te involucras. En algún momento te vas a decir, no, estoy en la meca de esto, ¿no? Estoy donde... Claro, estás aquí, que es Nueva York, dices, estás en Broadway, aquí es Pero lo si mío. te vas a Passaic, te vas a Patterson o te vienes a otro lado y dices, es que aquí no hay teatro, Sí. es que aquí no hay escuelas de... O sea, yo no sé dónde están las academias, dónde se juntan los actores, pero si te empiezas a investigar, vas a encontrar de lo que más extrañas. Y este país tiene mucho y muy bueno. Bueno, nosotros estamos en la diferencia entre irse y realmente adaptarse a un país. No se vaya, seguimos aquí con Javier del Toro y con Harry Gaine tratando de descifrar cuáles son los errores que cometemos todos nosotros los hispanos sobre cuando decidimos, entre la nostalgia, entre las expectativas. No se vaya, ya regresamos. Y bien, estamos regresando en el podcast, la diferencia entre irse y realmente adaptarse a otro país. Este podcast es para todos los inmigrantes que deciden ir y mudarse a un país, que eso hay que tener mucha valentía, pero sobre todo el problema que tenemos es que muchas de las cosas es que siempre queremos poner a nuestro país, a donde usted pertenece, en el país ajeno, y eso causa muchos conflictos. Entonces, con Javier estábamos hablando sobre algunos puntos sobre eso, pero hoy también quiero tomar en cuenta un punto que es clave, Javier. A ver. El sentimiento de no pertenecer. Eso es un problema que existe en muchos de los hispanos, latinoamericanos, dentro principalmente de los Estados Unidos, porque aquí estamos viviendo, que me imagino que debe pasar en otros, que no pertenecemos, nos sentimos ajenos al país, nos sentimos ajenos de que este país no tiene nuestras costumbres, nuestro lenguaje, no tiene algo que nos identifica porque vivimos añorando, vivimos recordando, y me imagino que a ti te debe pasar también. Yo detesto eso cuando empiezan, principalmente en la comida, que cuando van a un restaurante para recordar a su país, que dice, estos tacos no son como en México, claro, no claro. son como en El Salvador. Y, ¿sabes qué? No critiques, cara. Estás en un país ajeno, vete a tu país y vas a ver que ahí lo vas a comer. Adáptate. Entonces, ahí es cuando empezamos a sentir que no pertenecemos. Mira, yo creo que este podcast
está muy enfocado a los que vivimos en Estados Unidos y no somos de este país. De entrada, eso tiene que quedar muy claro. Porque los que nos escuchan a lo mejor en nuestros países de origen, ¿y por qué se fueron? Bueno, porque ya estamos acá. Sí. Ya. Aunque, espérame, pero también la migración puede ser de los pueblitos de ajenos y te vas a la ciudad. Es a lo que voy. Entonces no importa si estás en un país o si estás en otra región. Mira, les voy a platicar una historia. Yo me fui a estudiar a Manzanillo, Colima. Yo soy de Ciudad Guzmán. Entonces cuando me voy a Manzanillo, fíjate, tenía 17 años, yo me fui en el propedéutico en agosto, cumpleaños en octubre. Entonces todavía tenía 17 años. Ciudad Guzmán es un pueblo muy bonito, típico, muy jalisciense, de bota, sombrero y decimos en Jalisco mochos, muy religiosos. Entonces me voy a los 17 a Manzanillo. Sí. Y recuerdo muchísimo y le mando un saludo a los sopitos de Lulú. Entonces, yo te cuento, Harry, y yo decía que en Manzanillo estaba todo feo y Manzanillo está padre. Pero yo, ¿sabes? Por la comparación, claro, sacando sí. con los compañeros, decía que la onda, la vena era Ciudad Guzmán, ¿no? Sí. Y todo, pues, entonces un día vamos a los sopitos de Lulú. Y estaba luciendo la señora de los sopes. Y le dije, lo único que vale la pena de Manzanillo, adoro Manzanillo, todos los que conocen y me conocen saben que quiero mucho Manzanillo, pero pues obviamente existía esto de presumir mi pueblo. Decía, lo único bueno de Manzanillo son los sopes. Y me dice la señora, ¿de dónde es? Le digo, de Ciudad Guzmán. Dice, la crema la traen de Ciudad Guzmán. El queso lo traen de Ciudad Guzmán. Y le digo, ya ven, dice, yo soy de Ciudad Guzmán, dice la señora. Entonces, es como que algo que nunca vamos a desprendernos. Claro, sí. Pero sí hay que ser muy consciente de adaptarnos. Sí, en eso también estoy muy de acuerdo, pero lo que pasa es que la mayoría de nosotros los hispanos, y me pongo en lugar de esos, es que cuando vamos pasando con los años, pues nos viene a la cabeza de que pues no es nuestro hogar. O sea, tomaste la decisión de emigrar por la cuestión de dinero, pero siempre te está bombardeando en la cabeza, no es mi hogar, no están mis cosas, o la familia, o a lo mejor el juguete o el gato o algo que siempre me recuerda, porque comúnmente a la mayoría, y no sé si a usted también le puede pasar, es que cuando uno se va de viaje por mucho tiempo, de negocios o solo de vacaciones, llega un momento como ser humano que dices, ya quiero regresarme a mi casa. Ya me cansé. Obviamente esto implica, por ejemplo, cuando tomaste la decisión de inmigrar aquí, que quieres ganar dinero para ayudar a tu familia, que llega un momento en las noches, que eso es lo más difícil, perdóname Javier, No, sí, de difícil. muchos amigos míos y compañeros que llegan las noches, yo sé que tiene uno la rutina del trabajo, pero te quedas pensando que no puedes salir, estás aquí y dices, es que no es mi hogar, caray, me hace falta. Estamos muy arraigados en la crianza de lo que nos hace falta y también no hacemos el esfuerzo de adaptar el lugar donde estamos que sea nuestro hogar. Una vez alguien me dijo, no sé qué fue, no recuerdo la persona, pero me decía, tu hogar es donde está tu corazón. Ay, o sea, es romántico. Es muy romántico, te voy a decir por No, qué. pero es porque bonito, es en serio. O sea, si tú, por ejemplo, vives en la ciudad de cualquier parte de los Estados Unidos, tú tienes que hacer tu hogar ahí, claro. y es donde está tu corazón. Claro. Pero si estás tú anhelando todo el tiempo, te la pasas amargado, triste, obsesionado, comparando. Sí. O sea, no sabes, oye, esto es genial, no sabes lo que es horrible, les voy a decir a todos los otros, los latinoamericanos, que vivimos comparando las cosas de los Estados Unidos con las cosas que tenemos. Un ejemplo, te lo voy a contar. Vamos en carretera y ya sabes que hay de diferentes nacionalidades, estamos todos, ¿no? Y de pronto vas pasando por algún lugar particular en los Estados Unidos y ves una cascada hermosa, maravillosa y dices, wow, mira qué linda cascada. Y no sale el comentario de un latino, no, perdóname. En Chiapas hay una cascada más grande y más linda que esta. Error, señores. Hay un término que dicen mucho, el que convierte no se divierte, porque también es esa otra. Vienes aquí y dices, ¿cuánto vale la nieve? Ah, pues que $7. Y friega 7 por 2,
En México vale 20 pesos. Sí. Y aquí vale. Y vives peleando. Y vives enojado. yo tengo muchos amigos que dicen: el que convierte no se divierte. Y tienen razón. Pero entonces, bueno, ese no es el punto. Y el punto es: adáptense. O sea, el presente es muy importante. Sí. Hay que amar a nuestras raíces. Pero mira, ¿qué te parece esto? Ciudadanos del mundo. Porque al final de cuentas, esta es nuestra casa, el mundo. Claro, lo que Los estás construyendo. países y las divisiones y las fronteras nos las han venido a poner. Pero imagínate, o sea, hay que sentirnos, aparte Dios no nos hizo un árbol, te puedes mover. Ah, claro. Entonces, si fueras un árbol o una maceta, pues ahí te quedas. Sí. Pero como no, o sea, somos libres de tomar la decisión de vivir donde nos vaya bien, donde podamos ofrecer y donde podamos dar lo que podemos hacer. Por ejemplo, a mí se me presenta la oportunidad de venirme a Estados Unidos y yo veo que le puedo dar a mi familia un porvenir mejor haciendo lo que me gusta. Pues yo sí tomé la oportunidad. Eso no quiere decir que todo el mundo viene así o que no haya una opción de regresarme y seguir haciendo lo que me gusta. Claro. De hecho, yo todo lo que hago, para los que no me conocen, yo vendo artesanías mexicanas y de varios países, pero yo paso mucho tiempo en México y lo aprecio mucho. Pero cuando estoy en México, tienes razón lo que decías hace rato, llega un rato de que yo me quiero regresar. Claro. Pues es la querencia, Javier. Claro, porque ahí La creaste. claro. Fíjate que yo hice toda mi investigación y toda mi tarea y hay, voy a decir, diferentes puntos de vista de las cosas positivas de adaptarse. Que eso es una recomendación que les estamos haciendo a todos los latinoamericanos que estamos aquí dentro de los Estados Unidos o en el país que usted esté. Una de las que dice aquí, dice, cuando te mudas, una de las cosas positivas que tú puedes aprender es, aprende nuevas oportunidades y formas de vida. Es Sí. cierto. Mira, Harry, yo me he cambiado de Ciudad Guzmán a Manzanillo. De Manzanillo regresé a Guzmán y era temporal. Y de Ciudad Guzmán me fui a Chicago. Y de Chicago a New Jersey. Y déjame te digo, yo cada cambio me esforzaba por crear nuevos hábitos positivos y dejar vicios. Ojo, se entiende vicio todo lo que tenemos que no lo hacemos conscientemente, ¿eh? No crean que solamente hay vicios malos. Hay muchos vicios que están ocultos en la palabra, pero que somos adictos a hacer eso. Pero a lo que voy, no es tan dramático el término vicio cuando lo explico de esta manera. Es un buen momento para hacer un reset, un restart, vamos a dejar esto y a adaptar y a crear un nuevo hábitat. Claro. Eso está padre. Y sobre todo te crea las oportunidades para aprender cosas nuevas, Claro. a un idioma nuevo, tal vez un oficio nuevo. Entonces eso te da un abanico de posibilidades. Correcto. Maravilloso. Otra de las cosas que dicen aquí es, se te abren a nuevas amistades y conexiones. Y tienen toda la realidad. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos somos multiculturales. Sí. No todos pensamos igual. Hablamos español, pero todos pensamos diferente. Entonces, tu mente se tiene que adaptar, Javier, a la mentalidad de todos los latinoamericanos o los mismos americanos o los asiáticos y demás. Entonces, ¡boom! Explota eso, porque si no te adaptas con todo eso, te aíslas. No como en nuestros países que tenemos la misma mentalidad, que somos todos iguales, que más o menos caminamos en el mismo sentido, pero aquí te obligas a que... Sí. No sé, por ejemplo, yo tengo amigos de Bangladesh. Qué padre. ¿Cuándo iba a tener yo amigos Sí, de claro. Bangladesh en En mi Ciudad vida? Guzmán, o sea, creo que... De Ciudad Guzmán, si yo soy de Ciudad de México. Pero mira, les voy a platicar algo real. Mira, Harry, eso que acabas de decir es súper enriquecedor. No nomás tienes amigos. Harry cumplió años el 9. Y Sí. le festejamos el fin de semana. Le cantamos 3 veces las mañanitas. En tres versiones. Diferente, la La mexicana. mexicana, la colombiana colombiana y el Happy y el Birthday. Happy Birthday. Entonces, o sea, si te das Tienes toda la cuenta, razón. está padre. O sea, si lo ves del lado positivo, resiliente y con una capacidad de adaptación, oye, te vuelves gente de mundo y te vuelves interesante porque tienes mucho tema que contar. Claro. Esto de que culturas de Bangladesh, yo tenía un amigo turco, Serter, un amigazo, y o sea, y había tantas cosas que platicábamos que pues eso jamás lo hubiera entendido yo en Ciudad Guzmán.
Entonces, Se te abre la mente. Claro, es buenísimo. Y eso te hace un crecimiento grandísimo. También hay otras cosas. Una de las cosas y beneficios que eso es que creas, obviamente, que eso es lo que buscamos, una estabilidad para tu familia y para ti. ¿Por qué? Porque es como que la misma necesidad de que estás en un país ajeno, que lo único que te enfocas es en trabajar, que automáticamente llegas a una estabilidad y ayudas a tu familia. Mira, es automático más que en tu país. Sí. Porque en tu país, bueno, sí tenemos que trabajar y demás, pero aquí te obligan, porque si no trabajas, perdóname, Javier, qué aburrido es el día. No, bueno, yo no podría entender un Javi del Toro sin trabajar. De hecho, hace rato venía hablando con una amiga, Susan, y me decía, ¿cómo le hacen los mexicanos? O sea, son súper trabajadores, esto, lo otro. Y le dije, es que es un estilo, es una forma de ser, o sea, claro. es una creencia adaptada a uno de que puedes estar funcionando y no necesariamente el trabajo significa cansancio. ¿Sí me explico? Entonces, en un país como este, Harry, cuando te adaptas y entiendes el presente, entonces empiezas a funcionar muy bien, porque tienes muchos beneficios, en particular los que vivimos en Estados Unidos. Sí. Yo siento que tenemos, no es que México no los tenga, o Colombia, o El Salvador, o Guatemala, sino, como tú decías, se te antoja ir a comer. ¿Qué se te antoja? A ver, comida tailandesa. Sí. Y tienes un montón de opciones. Una gran variedad, sí. Eso y sí. Comida china. Ay, acá también hay. Ah, sí, pero de las 27 regiones, no, y acá hay de todas. Tienes toda la razón. Eso es las grandes oportunidades que se te da eso. Y por último, yo creo que hay que dejar de pensar en, cuando uno inmigra, es pensar en temporal. Solo va a ser un tiempo. Yo creo que uno no debe tener esa mentalidad, porque si tú con los años y con los meses y con los días solo estás pensando, bueno, esto es temporal, esto es temporal, esto es temporal, te vas a amargar, se te van a hacer los días más largos y no vas a sudar. Mejor empieza a aprovecharlo, sí, y lo que dure. Claro. Porque mira, es lo que dura. Tú lo sabes. Yo, por ejemplo, me la he pasado viviendo en muchos países latinoamericanos y tuve que adaptarme, formar nuevos amigos. Pero nunca dije, solo voy a hacer unos meses. No, lo que dure. Lo que dure. Lo que dure. Hernán Cortés dijo cuando tenía que conquistar, dice, voy a quemar las velas de mis naves para que no haya opción de regresar. Tienes toda la razón. Entonces, aquí vas a conquistar. Y yo recuerdo que se lo dije a Lilia. O sea, vamos a quemar las velas de nuestras naves porque vamos a... O sea, si dejas esa ventanita, esa opción, entonces todo el mundo correría a la primera. Pero cuando traes el por qué, sí, como te dije hace ratito, es voy a conquistar. Y sé que no va a estar fácil. O sea, o conquisto o me muero. Entonces, cuando dejas la ventana, el boleto de regreso abierto, pues en cualquier apretoncito del corazón vas a decir, al cabo de ahí tengo todavía las millas, el boleto, me regreso. Claro. Y no está mal regresarte. Es excelente decisión. Si eso que veniste a lograr no se pudo lograr, yo como siempre lo he dicho, de Nicho Hinojosa, a lo mejor la forma de llegar es regresar. En eso tienes toda la razón. Y para cerrar este segmento, antes de seguir con el segundo, yo quiero cerrar con esto, a ver qué opinas. A mucha gente no le va a gustar, a otras sí, pero yo creo que es obligación de nosotros, obligación de todos los inmigrantes, donde usted se encuentre. Si usted quiere avanzar en el país, aprende el idioma. Tiene que aprender el idioma porque si no, se le va a dificultar la escuela para sus hijos, se le va a dificultar ir al mercado, se le va a dificultar para hacer trámites, le va a dificultar para hacer cualquier proceso de lo que usted necesite. Uno de los grandes errores, Javier, y eso me tienes que decir, ya que tú eres más empresario que yo, es que cuando empieza uno el emprendimiento, lo que sucede es que tenemos un problema del idioma y vivimos peleando con el pinche idioma de que pues no hablo inglés, entonces metemos en lío a los hijos, aprendan ustedes y ustedes me traducen. Pero no nos obligamos. Eso creo que es el número uno cuando llegas a un país. Sin duda. Mira, en este momento yo te puedo decir dos consejos que le doy a todo el mundo que conozco. Los que llegan a pedirme trabajo o con los que trabajo. Número uno es aprende inglés. Y dos, paga tus impuestos. Y te explico por qué. El número uno es tan importante. Yo llegué a este país y yo
ya era profesionista, ya había trabajado dando clases en la Universidad de Guadalajara. Y yo, por tener el full time de escuela, en las noches estacionaba carros de valet parking. Entonces, pero ¿por qué el inglés? Es fundamental. No hay excusas. Para todos los que nos están viendo, no hay excusas por qué no aprender inglés. Hay en línea, hay escuelas gratuitas. Y gratis, todo, sí. Aunque todo el mundo dice, yo no tuve la oportunidad, pero dice todo el mundo que la mejor manera de aprender inglés es consíguete una pareja que hable inglés. O sea, Claro. si eres mujer, consíguete un novio. Si Estás promoviendo no, eso. no, pero es que... Pero tienes razón, pero si no eso gratis es muy en las bueno. líneas se O puede sea, conseguir. o sea, hay muchas maneras, pero lo que les trato de decir es que si tú hablas el idioma, este país se convierte Claro. en tu hogar, en tu proyección, y mira, lo que le inviertas a la escuela en inglés, te aseguro que así te vas a cambiar de trabajo, te van a dar nuevas posiciones, vas a poder defenderte. Yo me acuerdo, o sea, yo iba a la escuela en el tren y yo me subí al tren así de que nada de Sí, eye contact para nada. que no me pregunten ni la hora. ¿No? ¿Y sabes qué es más difícil? El teléfono. No, es complicado. O sea. Aquí uno de los grandes problemas de todos es agarrar el teléfono. Nadie lo agarra por el temor del idioma. Pero el idioma es fundamental. Pero ahora no se vaya, porque ahora vamos a hablar las cosas negativas de no adaptarse después de esto. Los mexicanos celebramos a lo grande. Tenemos gritos de emoción, de desahogo, de felicidad. Nosotros celebramos nuestras tradiciones. No importa dónde estés, los mexicanos nacemos donde sea. Es por eso que todos gritamos: ¡viva la comida de la abuela! ¡Viva! ¡Viva el tequila y el mezcal! ¡Viva! ¡Viva la plática y el cafecito! ¡Viva! ¡Viva la gente mexicana trabajadora! ¡Viva! ¡Que vivan los que no se rajan! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! En La Providencia importamos tradiciones y distribuimos cultura. Y bueno, estamos regresando al podcast y hoy, bueno, ahora vamos a tocar el tema más difícil, que son las cosas negativas de no adaptarse a un país cuando usted decide inmigrar. Ojalá que con lo que digamos y con la lista que tenemos de la investigación de la Universidad de Michigan, Sí. usted se identifique y de alguna manera, pues, corrija ciertas situaciones. Aquí en la lista que tengo, Javier, hay una primera que dice: de las cosas negativas de no adaptarse es siempre te sentirás como extranjero aunque lleves años viviendo aquí. ¿Y sabes qué? Tiene toda la razón. No sabes cómo yo veo a muchos compatriotas latinoamericanos que viven sintiéndose extranjeros y tienen, oye, 20 años. Sí, claro. Eres como que el inadaptado, el turista que ya se va, pero no se ha ido. Exacto. Entonces, todo, fíjate, hay un tema bien curioso. Todo lo guardas para cuando te vayas. Entonces, Tienes toda la razón. A ver, estamos platicando porque a nosotros nos pasa. No estamos, no es un tema, es una vida. Es una nosotros vida, lo vivimos. Tienes toda la razón. O sea, y sí. todo, yo me recuerdo mi papá decía, y esta camioneta en México, y para cuando me vaya, y yo me acuerdo que guardaba herramienta para cuando se fuera a México, ¿sabes? O sea, entonces todos estamos viviendo una vida al futuro, una vida que no ha llegado. Aquí viene una laguna muy interesante, que son las de expectativas. Ok. Y a lo mejor ni siquiera se cumplen. Y ahí viene un tema de tristeza, porque estás añorando, estás deseando en un futuro que no ha llegado y a lo mejor nunca va a llegar. Es que es un poco complicado porque cuando decides inmigrar sí vas con esa expectativa. Eso sí es cierto, que vas a regresar sí. y vas a traer Sí. cosas y todo. Pero lo que sucede es que te vas acostumbrando al país y obviamente como te vas acostumbrando, y principalmente por la cuestión del dinero, disculpe que repita eso, pero es que te vas sintiendo extranjero es porque tú mismo te metes en la cabeza que vives negado, que no perteneces al país. Y que entonces te vas a no regresar. Claro, y que aparte no quieres colaborar con nada que sucede. Varias cosas, por ejemplo, si tus hijos van a la escuela, no cooperas y no colaboras en la escuela en nada, ¿no? Eso no tiene nada que ver conmigo. Dentro de las comunidades, cámaras o organizaciones, tampoco cooperas.
sea, no te introducen, no es porque eso no eso es de los gringos. Eso es de los gringos, no es de nosotros. Sí, y aquí vives. Y aquí vives, cara, pero eso sí, te quejas que las calles están destrozadas, sí. que por qué no pasa la basura, con quién hay que llamar. Sí. Entonces, te sigues sintiendo extranjero. Sí, claro. Ese es un temazo para los que vivimos acá. O sea, no te involucras porque no te corresponde, pero sí quieres los derechos y beneficios. Claro. Entonces, y es normal hasta que lo empiezas a vivir, y te lo digo, por ejemplo, en las comunidades, cuando te vienes, o sea, yo tengo aquí en mi comunidad 9 años, 10 años, y yo a veces no siento que pertenezco, o sea, yo soy de México, ¿sabes? Sí. Entonces, pero sí es un tema de vivir el presente, y bueno, como dices tú, hoy estoy aquí, mañana no sé. Pero mira, yo te pongo un ejemplo, Harry, y hablo de ejemplos porque a mí, yo lo vivo. Sí, los anécdotas O sea, son buenos, sí, eso es... y son historias de reales. Yo cuando venía de chico a visitar a mi papá, o sea, me compraban los tenis y la ropa para cuando me fuera, no para usar aquí. Claro, ¿Sí me sí, explico? cierto. Entonces yo llegaba... Estás hablando de tiempo atrás, Yo ya llegaba no se hace eso, con los tenis más blancos que había en Ciudad Guzmán, o sea, nuevecitos, ese día los estrenaba. Entonces es como que ese día especial de cuando regresas. Yo les quiero decir y los quiero invitar, vivan su presente. Sí, es hoy para hoy, porque para mañana también va a haber. Así es que no se preocupen, vivan su presente, gocemos el tiempo que estemos aquí. Sí. Porque te voy a platicar algo. Luego va a suceder que cuando te cambies de... Mira, te lo digo cuando viví en Chicago. Y ahora que ya no vivo en Chicago, recuerdo tanto y digo, híjole, ¿cómo no disfruté más A, B y C de Chicago? En eso tienes razón, sí. Entonces, siempre hay un día de partida y que vamos a llorar. Te lo digo ahora cuando hablo de Manzanillo. Ay, ¿cómo no disfruté más esto? ¿Cómo no? Y ya cuando existe la ausencia es cuando está la apreciación. Entonces, Sí, pero... vivan el hoy. El hoy, pero hay que también Con tener conciencia. cuidado con algo que también eso es una recomendación a todos ustedes. Cuando ustedes se deciden emigrar y tienen familia aquí, y sus hijos están aquí, o se trajeron a sus hijos y demás, o hay hijos que han nacido aquí, yo sé que es muy importante, y no sé, darles la educación y la cultura de los países donde nosotros vivimos, de lo que nosotros nos criamos. Pero si usted se pone a ver la realidad, sus hijos, su educación, no está en su país, está en este. Sí, claro. Entonces empieza a haber una confusión porque entonces los muchachos no son ni de allá ni de acá, ¿no? Si los chicos están acá, llevan toda la vida acá, son americanos. Claro, Y claro. tienen que tener la mentalidad americana sin olvidar que tienen familiares en el extranjero, porque si no, tú no sabes el problema que existen en los mismos muchachos que no saben dónde pertenecen. Porque los papás les obligamos, vivimos en los Estados Unidos, chicos, pero tú eres ecuatoriano primero, y los ecuatorianos somos así, tenemos que ser... Sí, pero vive en Estados Unidos. Entonces, conoce las costumbres, pero su mentalidad, su esencia es americana. Mira, Lilia lo dice muy bien. Dice, pueden cambiar tus hojas, pero no tus raíces. Entonces, yo lo que creo, es muy importante eso. Yo no le puedo decir a mis hijos, son mexicanos. Sus padres o sus abuelos son mexicanos. Pero ellos están acostumbrados, su primera lengua y todo, a este país. Claro. Y deben de quererlo, respetarlo. Y mira, nosotros nos lo decíamos hasta de broma, que decía, hecho en América, con partes mexicanas. Entonces, pero hecho en América. O sea, ellos al final del día, es muy difícil que ellos se vayan a vivir a México. A menos de que nos vayamos en una edad donde ellos todavía puedan, o por decisión. Pero su país es este, a ellos les vibra aquí. Y a uno, como padre de ellos, pues tiene que hacerlo sentir en casa y orgulloso de donde están. Entonces, en eso hay que poner mucho ojo y mucho cuidado. Sí, mucho respeto por las culturas, las tradiciones, claro, sin ignorar. Miren, muchachos, lo voy a decir como es. Qué bueno que seamos orgullosos de nuestras naciones o de nuestros países, pero no se vale discriminar otras banderas. Claro. Hay que levantarlas con mucho orgullo las dos. Pero ojo, si vivimos en Estados Unidos, definitivamente somos, o nos guste o no, americanos. Claro. Y nuestros hijos son americanos. Exactamente, y hay que adaptarnos a lo que nos da este país y colaborar con este país, porque recibimos de este país todo
los beneficios que les han dado. Y venimos a sumarle a esta gran nación. Todos son inmigrantes, aparte. Venimos a aportar, no venimos a comparar. Porque eso es lo que divide. Y lo que divide en realidad no va para ningún no es lado. lo de hoy. Claro. Otra de las cosas negativas que aparece aquí es que de no adaptarse es la nostalgia y el rechazo te puede hacer vivir amargado. Tiene toda la razón. Vivir con la nostalgia de, ay, yo me acuerdo. ¿Cómo me gustaría con mis abuelos o mis papás? Y la comida. Es que la sopita de mi abuelo. Mira, está bien reconocerlo, está bien entenderlo. Pero no puedes vivir en el... Todo exceso es malo. No puedes vivir en la añoranza. Sí, no. Porque entonces pierdas algo valiosísimo, que es lo que estás haciendo ahorita. Claro. Lo he repetido todo el podcast. Y tú sabes, el futuro aún no sucede. El pasado no lo puedes arreglar. Y por eso es tan valioso algo que le dicen el momento, un presente. O sea, es un regalo. Sí. Entonces, si estás viviendo con la añoranza, o sea... no estás en foco. Sí, no. Si estás viviendo en el futuro, cuando me vaya, cuando esto, estás dejando pasar tiempo valioso que no va a regresar. Sí, entonces, hoy, papá, mamá, decidiste vivir en Estados Unidos, adáptense. Les cuesta menos y les va a funcionar más. Sean adaptados y verán cómo las cosas van a fluir. Porque si siempre estamos en la restricción, es fricción y lo que resiste persiste. Y otro de los temas de no adaptarse, y eso es un tema muy delicado, tenemos que tener cuidado con algo muy importante. ¿Tú has escuchado, mi querido Javier, o no sé, de que es muy importante el círculo social donde uno se desenvuelve, donde uno se desarrolla o con quien uno tiene que convivir? Yo sé que al principio, cuando llega uno a un país ajeno, pues te llegan ciertas personas por circunstancias, de alguna manera, pero eso no significa que ese es tu círculo social, porque uno termina atrapado en un círculo de gente que solo se queja y no avanza muchas veces, dependiendo a usted cómo llegue o con quién se esté involucrando. Es muy importante que usted seleccione en el lugar donde usted esté viviendo qué personas van a convivir con ustedes que tengan la misma idiosincrasia, la misma educación, el mismo objetivo. Porque si usted está junto con personas que siempre están criticando el país, que nunca van a avanzar y demás, y usted se crea en ese ambiente, van a tener muchos problemas. ¿Problemas por qué? Porque es un círculo vicioso alrededor en donde no le va a permitir avanzar y va a terminar quejándose como ellos. Mira, Harry, ahí está la parábola del águila que nació en un gallinero. Sí. O sea, todo el mundo la conoce. Si no la conocen, las digo rapidito. Por azares del destino, un huevo de un águila lo adoptó una gallina. Lo adoptó una gallina. Sí. Entonces el águila se comportaba como una gallina. Hasta que llegaron un puño de águilas y le dijeron, oye, ¿tú qué haces ahí? ¿Cómo qué? Pues, mi mamá, mis hermanas y mi papá, pues, o sea, vivimos como gallinas, pero tú eres un águila. Entonces, cuando el otro empieza a ver, caray, me parezco más a ti, puedo volar, entonces, hasta entonces se dio cuenta que era un águila y que hace cosas de águilas. Claro. Entonces, ¿qué les quiero decir con esta parábola sencilla? De que si vienes y te juntas con un grupo que piensa, que hace y funciona así, pronto vas a ser uno de ellos. Sí. No es que esté mal, es tu decisión saber si quieres abrir las alas y volar y ser un águila real. Entonces tienes que buscar las águilas reales. Tienes razón. Entonces es muy importante entender con quién te juntas, con quién estás, Harry. Porque acuérdate que si hay 4 borrachos y se juntan 5, pronto el quinto vas a ser tú. Exactamente. Sí. Entonces no quiere decir que esté bien o que esté mal, cada quien tiene sus objetivos y cada quien busca. Pero yo estoy seguro que así como hay gente que se preocupa por dar un pasito extra, aprender algo diferente, abrir la mente para que pueda llegarte nuevas ideas, nuevas cosas por descubrir, simplemente yo creo que todos estamos listos para crecer. Sí, porque aparte una de las cosas que son importantes en esto es que cuando usted se empieza a desenvolver en un país extranjero donde no tiene a su familia, a sus hijos y demás, estas mismas personas
se convierte en parte de su familia. Sí, claro. Entonces, dependiendo como tú quieres a tu familia, esa es la parte de personas que tú vas a escoger. A mí me queda muy claro porque hace muchos años, cuando yo emigré a los Estados Unidos, llegué primero a la Florida. El círculo social de donde yo me desenvolví era un círculo social, pues fue el primero que me topé, Sí, claro. en donde pues no iba a nada bueno, pero era lo que conocía. Pero como también desconocía el inglés, entonces pues me adaptaba en eso. Uh-huh. Y déjame decirte que no era el mejor círculo social, no avanzaba a donde yo quería ir, vivía muy amargado y muy triste y se me empezó a cerrar todo. Entonces ya empecé a vivir muy triste en un círculo donde no pasaba nada conmigo. Porque tampoco me ponía yo a estudiar, ni a aprender, ni a visualizar nada. Estaba dentro de este círculo. Claro. Y aquí sucede mucho eso, que llegan acá y ya sabes, les gusta la cerveza, los amiguitos, terminan de trabajar y se gastan todo en la cerveza. Y no están con gente que son más visionarios o emprendedores que te quieren ayudar. Porque una de las cosas que sí tenemos nosotros a veces los hispanos, y espero equivocarme en eso, es que muchas veces somos tan egoístas que no queremos nosotros dar mucha información de cómo salir adelante en nuestros países, aquí en los Estados Unidos. Mira, yo creo que es una creencia y la tenemos muy en nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, el evitar compartir todo lo que sabes por temores, ¿no? Hace poquito platicaba con un cliente y no es que seamos mal, es que así nos fueron educados, así fuimos educados. O sea, en nuestros países es muy complicado, porque mira, viene todo esto desde el amor, fíjate, o sea, porque no quieres que fallen, no quieres que les vaya mal. Sí. Entonces, como no cuentas la película completa, Ajá. ellos nomás ven el beneficio, no ven todo lo que sucedió, los dramas, el problema. Entonces, como lo quieres evitar, solamente, entonces, no vayan por ahí, es difícil, porque no todo el mundo está armado con las mismas partes. Entonces es complicado como que explicarles toda la película. Por eso a veces uno se detiene en dar consejos o no explicas por dónde, porque mucha gente es bien complicado explicarlo. Y yo sé, estás haciendo una cara de ¿qué estás diciendo? ¿En dónde? O sea, porque somos hispanos, hablamos español, y si tú llevas tiempo aquí, pues sería bueno un consejo o para dónde guiarme, pero a veces no lo hacemos. Somos egoístas en esa parte. Y mira, te lo repito, y no es porque no quieras o porque uno no quiere decirte métete a esa escuela, esto y lo otro, porque tenemos un temor grandísimo de que, o sea, no le cuentas que ir a la escuela es un sacrificio, tienes que estudiar, lo único que ellos ven es que sabes inglés. Sí. Entonces, cuando empiezan a vivir este viacrucis de lo que significa dejar de ganar 4 horas al día lo que te están pagando acá. Sí, eso entonces, es un problema. O sea, no le puedes explicar que va a haber un beneficio después. Entonces, cuando lo empiezan a vivir, no quiere, pues ya ahí no me pagan eso. Entonces, tú en automático como que dices, bueno, que lo averigüe por su cuenta. Y es difícil porque lo único, ¿dónde aprendiste inglés? Y yo en el Harold Washington College estuve ahí casi 2 años. ¿A qué horas? ¿Y qué lo trabajabas? Exacto, sí trabajaba, pero entonces iba a la escuela, estacionaba carros y en los fines de semana era busboy en un antro. Sí que entonces cuando empiezan a vivir todo esto y te empiezan a tener negativas del proceso, es cuando luego te empiezan a juzgar. Entonces, ¿qué dices? Bueno, ¿sabes qué? Pues no vayas a la escuela. Sí, pero ¿saben qué? Vamos a ir cerrando ya este podcast, pero quiero tocar un tema que estábamos hablando aquí afuera antes de esta filmación, es que uno de los grandes problemas también que tenemos nosotros los latinoamericanos es con qué gente nos juntamos, pero también sentimos mucha soledad. Dentro de esa soledad pues queremos compañía, ya sea del lado femenino o masculino, y a veces cometemos grandes errores. ¿No es así? Porque eso, por evitar la soledad, pues nos tenemos que acompañar. Y dentro de eso, dependiendo con quién elijas, puede ser positivo o muchas veces es negativo. Lo voy a decir con la mejor de las intenciones, Harry. Sí, dilo bonito. Pero yo tengo 20 años en este país y lo que me he dado cuenta que lo que tú bien mencionas, con quien te juntas, con quien te rodeas, tu ciclo o tu círculo se va haciendo pequeño. Entonces,
¿qué saca la cuchara de la olla? Pues lo que tiene la olla. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, muchas veces en la estructura que marca tu futuro es la familia. Y muchas veces, por sentirte solo o porque siempre coincides con los mismos en las mismas fiestas, Sí. en los mismos restaurantes, acabas teniendo una pareja de ese mismo círculo. Nunca te diste la opción de salir de ese círculo y buscar a alguien más empático a ti o con un proyecto de vida similar al tuyo. Acabaste con lo que te encontrabas, con lo que había. Que eso pasa Muchísimo. muchísimo. Y acabas en una relación difícil, tóxica, que ya trae una historia complicada de entender, y tú, por el bien del amor y de la nueva familia y de las buenas intenciones, pues empiezan a salir sombras del pasado. Claro. Y eso deja un tema muy complicado para un proyecto nuevo de familia, que es la base de la sociedad. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los tuyos, los míos, los nuestros, y esto tiene una consecuencia. No está mal, simplemente que es muy normal para que después nuestros hijos tomen una decisión similar. Sí. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues no es mi hermano, pero es hijo de mi papá, pero no es mi hija, pero es del otro matrimonio. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque no nos damos el tiempo necesario de averiguar que en otros círculos sociales, en otros restaurantes, en otras comunidades, te puedas encontrar a alguien que pueda tener un proyecto de vida afín al tuyo. Y mira, te pongo un ejemplo. Yo tengo mis agentes de venta, ¿no? Sí. Y platicaba con una de ellas y me dice, no, bueno, es que yo tengo a mi pareja en mi país. Ya tiene 2 años acá. Entonces y es que él se va a venir, ella se va a ir, Y el otro día platicando me dijo, no, ya no estamos juntos. ¿Por qué será? Déjame ver. 2 años lejos. Entonces la ilusión es de que o te regresas o vienes, Sí, ¿cierto? Claro. Pero ya no es tu pareja el día que te veniste, o sea, el día que ya decidiste cambiar de país, Sí, ya. ya hay una cosa, ya hay una fracción, una distancia, una soledad. Entonces, yo lo que le decía, le dije, oye, tú estás preparada, estás educada, tienes tu carrera, busca algo afín a ti. Claro. Porque si sigues yendo a los mismos restaurantes, a las mismas fiestas familiares, yo no estoy diciendo que sean malas, pero lo que vas a encontrar, tu próxima pareja va a estar ahí. Obvio. Va a estar claro. ahí. Tienes toda la razón, sí. ¿Qué te parece si vas, por ejemplo, si eres profesionista, si tienes unas aspiraciones de seguirte preparando, pues seguramente ve a una comunidad donde estén profesionistas, donde esté gente que esté cerca de una universidad, frecuente esos lugares. Te voy a cambiar el escenario. O sea, eres una chava y quieres un joven esposo, pero no sabes dónde buscar. Ve a donde te gustaría que estuviera el hombre ideal, su trabajo ideal, su educación ideal, su estatus social ideal. En un bar. Pero si acaban yendo al mismo lugar que van tus primos, tus Claro. hermanos, vas a acabar ligándote al primo, al amigo de tu primo, Sí. al cuñado del primo. Y se te empieza a encerrar el círculo entonces pequeñito, sí. acabas con los mismos de lo mismo y no sales de ahí. Adáptense, pero lo sobre todo es, acuérdense, el por qué. Sí. ¿Por qué quiero salir de este círculo? Pues porque quiero una persona afín a mí. Sí hay. Claro, solo hay que tener paciencia. Y con esto, bueno, queremos cerrar con una hermosa frase que me parece muy acertada, que dice así: no basta con irse, hay que aprender a quedarse de verdad, tener esa mentalidad. El éxito en otro país no depende solo del lugar, sino de la actitud con la que llegas. Y eso es una gran verdad. En el día de hoy que estuvimos hablando de las diferencias entre irse y realmente adaptarse a otro país, ojalá que en este podcast, mi querido Javier, muchas gracias, te agradezco,
creo que vamos a dejar mucha gente pensando. Mira, Harry, esa es la idea. Y como les comentábamos en el podcast, no queremos venir a platicarles lo que no hemos vivido, Exacto. lo que no entendemos. Nosotros somos inmigrantes, vivimos en un país que no es el de nosotros. Yo sí me he sentido inadaptado, yo sí me quiero regresar, yo sí extraño a mis amigos, pero al final de cuentas, yo sé por qué estoy aquí, para qué estoy aquí y cómo le voy a hacer para estar feliz hoy, realizar lo que tengo que hacer hoy, Harry. Ánimo, sí se puede. Entonces, como decimos nosotros, Javi y Harry, ¿qué es nuestra frase? No es terapia, pero ayuda. Y ayuda mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias.